A todas, todos y todes. Es un agrado saludarles. Mi nombre es Pamela Fuentes y tengo el placer de presentar a la doctora Andrea Paula Lima, técnica en biotecnología de la Escuela Técnica Federal de Química de Río de Janeiro, químico-farmacéutica y doctora en química biológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un postdoctorado en la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora adjunta del Instituto de Neurociencia Biomédica y coordinadora de investigación del Instituto en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, cuyas líneas de investigación se centran en los mecanismos moleculares de la enfermedad de Alzheimer, neurobiología, estrés oxidativo e inflamación. Le quiero agradecer su participación en este congreso y sin nada más que agregar, damos inicio a la charla titulada Mecanismos moleculares de neurotoxicidad y neuroprotección en la enfermedad de Alzheimer. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Muchas gracias, Pamela, por la invitación, a todos los estudiantes de bioquímica que han hecho posible a lo largo de los años este maravilloso congreso. Es un honor para mí estar aquí y les voy a poner la pantalla completa para que pueda empezar a contarles un poco de lo que yo he hecho en los últimos años y que titulé aquí Mecanismos de neurotoxicidad y neuroprotección en la enfermedad de Alzheimer, donde voy a hablar, por supuesto, de algunos de ellos nomás. Y bueno, una de las primeras cosas que me gustaría mostrarles, porque yo por lo menos me pregunté luego del contexto de la pandemia, cómo se reflejaban los números, ¿cierto?, en la enfermedad de Alzheimer actualizados. Y aquí les traigo una figura del Alzheimer's Facts and Figures de Alzheimer's Association de 2021, en que ustedes pueden ver que los números, ¿cierto?, por millones de personas a lo largo de los años, ¿cierto?, todavía se muestra con un aumento progresivo que implica una de las cosas más características de la enfermedad de Alzheimer, que su factor de riesgo principal es el envejecimiento, y que con el aumento de la expectativa de vida hace con que esta prevalencia de la enfermedad hoy en día sea bastante alta todavía, ¿cierto? Y que se espera que por lo menos duplique para el año 2060. Y sobre el número de muertes en el contexto de pandemia, este también es un gráfico de la misma asociación de Alzheimer, en que nosotros vemos el promedio de las muertes entre 2015 y 2019 en verde, ¿cierto? Y vemos cómo hay un aumento importante de estas muertes en el año 2020. Tanto así que se ha descrito que muchos de estos excesos de muerte de personas con enfermedad de Alzheimer en contexto de pandemia demuestra la vulnerabilidad de estos adultos mayores sufriendo de esta enfermedad perante otros factores de riesgo, como es una enfermedad infecciosa. Y para ser bien preciso, la CDC indicó que se estima que aproximadamente 42.000 muertes, ¿cierto?, en Estados Unidos, a más que en otras demencias fueron asociadas a la epidemia de la pandemia de coronavirus. Y eso se refleja en varias asociaciones de factores de riesgo y también en un hallazgo que está cada vez más claro que ha relacionado, ¿cierto?, el COVID con una importante pérdida de memoria que es declarada, es algo consciente por los pacientes que acomete por lo menos estas personas 8 meses después de la enfermedad y probablemente los estudios van a seguir saliendo al respecto.
Y bueno, si nosotros pensamos que es la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento todavía, cuyo curso aproximado es de 8 a 10 años, ¿cierto? Desde el inicio de los síntomas. Y aquí nosotros vemos un curso temporal de la enfermedad el preclínico, donde no hay síntomas, lo que nosotros llamamos de deterioro cognitivo leve, tipo Alzheimer, donde se notan algunos síntomas muy leves, pero todavía no interfieren con las actividades diarias del paciente. Ya cuando entramos al nivel de demencia, estos síntomas empiezan, ¿cierto?, a interferir con algunos de las actividades diarias de los pacientes. Luego, en moderada, con muchas de las actividades, y finalmente la demencia severa es que afecta a la mayoría, ¿cierto?, de las actividades que el paciente tiene que desarrollar día a día. Ese curso no es preciso, depende de cada persona y de los cuidados que hay con esa persona y del grado de vulnerabilidad que tiene, ¿cierto? Pero es aproximado, como yo dije, de 8 a 10 años, por lo tanto eso significa un costo asociado a la mantención de un paciente con enfermedad de Alzheimer, un problema muy grave de salud pública en términos tanto financieros como del punto de vista familiar, ¿cierto? Y social. Entonces yo les quiero mostrar aquí un trabajo que fue publicado en 2004 en el Journal of Neurotransmission, en que muestra un pintor que él se dedicaba a hacer anuncios, ¿cierto? Propaganda, como las que están viendo aquí, una pintura de un chalet y una pintura de un auto, ¿cierto? Asociadas a propagandas antes del inicio de la enfermedad en la década de 50. Y luego, aquí durante el curso de la enfermedad, se muestra una misma puente, un mismo puente pintado en 1985 y 2 años después por el mismo pintor desde del mismo ángulo. Y nosotros vamos observando cómo con el avance de la enfermedad, él pasa a preferir colores mucho más contrastantes, ¿cierto? Y si ustedes notan aquí, un estudio más apurado muestra que él va perdiendo la noción de perspectiva. Eso se va agravando con el tiempo y nosotros vemos que ya en 1988 este mismo pintor no es capaz finalmente ni siquiera de hacer un dibujo coherente, ¿verdad? Y finalmente él muere en el año 1992, acometido por esa discapacidad total que él dibujó. Y bueno, la enfermedad de Alzheimer ella fue descubierta por el doctor Alois Alzheimer a propósito de su paciente August Deter, que consultó junto a su marido. Su marido fue quien la llevó, ¿cierto? Porque presentaba unos cambios de personalidad muy interesantes que para él eran incomunes. Era una persona muy polite en su lenguaje y de repente empezó a hablar con garabatos y a presentar unos celos descontrolados de él que no existían antes. Entonces los cambios de personalidad llevaron al marido a consultar con el doctor Alzheimer y aquí están esas notas, ¿cierto?, que él tomó de esta visita, de esta primera visita, en donde le pregunta cuál es su nombre y ella responde August, su apellido August también responde, y ahí le pregunta, no, el nombre de casada, ¿cierto? Y ella dice, creo que August. Y pregunta por su marido, ella no sabe responder muy bien. ¿Cuántos años tiene? Lo responde 51, que era su edad efectivamente, y ustedes ven que es una edad bien temprana para la enfermedad de Alzheimer, lo que habla probablemente de un caso genético. ¿Ya? Y aquí otras preguntas, ¿dónde vive? Y ella responde, yo debo estar en su casa. ¿Es usted casada o estoy confundida? ¿Dónde estás ahora? Le dice. Aquí, allá, en cualquier lugar, pero no pienses mal de mí. ¿Pero dónde estás en ese momento? Yo voy a vivir allá. ¿Dónde está su cama? ¿Dónde debería estar? Y finalmente, cuando él le pide para escribir un 8, ella responde August de nuevo, como en el principio, y mientras habla, mientras está escribiendo, ¿cierto? August, en respuesta a la pregunta, ella está repetidamente diciendo,
yo me perdí de mí misma, que es una expresión que muestra que ella tenía conciencia, ¿cierto?, de que le estaba pasando algo raro mientras respondía esas preguntas. Y bueno, como conclusión, el doctor Alzheimer dice que esta paciente no tiene noción ni de tiempo ni de espacio. ¿Y qué pasa? Una vez que August Deter murió, se realizó por este mismo doctor una autopsia y se notó algunos cambios muy importantes. Uno es una comparación, en comparación con un cerebro normal, ustedes notan aquí, la comparación es notable, ¿cierto? De un cerebro con Alzheimer, que hay una extensiva neurodegeneración, es decir, pérdida de masa neuronal, se mueren neuronas con el avanzar de la enfermedad, con una pronunciada atrofia del hipocampo, que es una región que está asociada con el procesamiento de memoria. Y además se notan hallazgos histopatológicos, algunas lesiones que son muy características y que están presentes siempre en Alzheimer, que son los ovillos neurofibrilares compuestos por la proteína tau hiperfosforilada y las placas seniles, ¿cierto?, compuestas mayoritariamente por el péptido beta amiloide. Y esto se sabe que antes de causar la neurodegeneración, la muerte de neuronas en sí misma, muchos años antes, lo que causa es un daño sináptico, es un daño a las capacidades que estas neuronas tienen de comunicarse entre sí en lo que nosotros llamamos de contactos sinápticos, que es la forma como las neuronas se comunican. Y si notamos también aquí una cosa, aquí está el cerebro, esta es la región del hipocampo y en azul están representadas esas dos tipos de lesiones que yo les mencioné anteriormente. Y lo que se nota es que con el avance de la enfermedad, nosotros vamos viendo que esas lesiones que empiezan en el hipocampo progresan para las cortezas frontales, ¿cierto? Y después para todo el cerebro, o por lo menos para una gran parte, no todo. Hay regiones que son notoriamente protegidas en la enfermedad, pero aquí ustedes ven cómo acomete el corte y cómo eso se relaciona entonces con la discapacidad avanzada que se observa al final. Entonces, una de esas lesiones, como yo dije, son los péptidos beta amiloides, ¿cierto? O sea, son las placas seniles que son compuestas mayoritariamente por el péptido beta amiloide que está aquí. Nosotros estamos mirando aquí la placa senil, pero ustedes ven que hay también unas células muertas, unos restos, hay muchas cosas, es como se pegan muchas cosas en las placas seniles. ¿Cierto? Y eso es porque eso es debido a la naturaleza hidrofóbica que tiene el péptido beta amiloide. Nosotros si vamos más allá con la investigación sobre lo que estaba pasando en esas placas, lo que se sabe es que este péptido viene proveniente del corte proteolítico de una proteína precursora que es transmembrana, que se llama APP o proteína precursora amiloide. Y ustedes están viendo el total de esa proteína en azul, pero en verde están viendo el pedacito que le corresponde al péptido beta amiloide. Ustedes ven que normalmente existe un corte de esta proteína que es el corte no amiloidogénico, que es ejecutado por la alfa secretasa y la gamma secretasa, que puede ser en distintos puntos, lo que determina péptidos de distintos tamaños, ¿ya? Y este corte no determina el origen del beta amiloide. Ahora sí, el otro corte, que es hecho por la beta secretasa con la gamma secretasa, es el que justamente genera el péptido beta amiloide, que siempre tiene una porción hidrofóbica que depende del corte de la gamma secretasa y que por lo tanto mientras más segmentos, más aminoácidos tenga, más segmentos dentro de la membrana va a haber y más propensión a agregar, por lo tanto, en medio acuoso. ¿Ya? Entonces, esto cuando se libera hacia afuera en el medio extracelular tiende a agregar y formar esas placas seniles. Ahora, se pensó mucho tiempo que esos agregados fibrilares encontrados en las placas seniles eran los responsables de todo el daño que se conocía en Alzheimer, pero también a lo largo del tiempo se fue descubriendo que más bien esos agregados son estáticos, ¿cierto? Están concentrados en la placa y causan daño alrededor de la placa, pero que sí, los oligómeros del péptido que son solubles, que son otros tipos de agregados más chicos, ¿cierto? Y que son solubles en agua,
por lo tanto pueden explicar y que además se unen a las células causando efectos que son sinaptotóxicos, podrían estar causando entonces ese daño progresivo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si nosotros, claro, cuando estamos investigando en Alzheimer, claramente la neurona que ya murió no tenemos cómo revertir. Entonces, todo el mundo está tratando de establecer los hallazgos en esa fase inicial, que es cuando potencialmente se puede prevenir el daño neurodegenerativo, ¿cierto? Mejorando la función. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro con el deterioro cognitivo leve, donde todavía todavía no se interfiere mucho con las actividades diarias, pero sí puedes encontrar cosas muy características de la enfermedad de Alzheimer, como es el hecho de perderse en el espacio, ¿ya? Que fue una de las cosas que relató Alzheimer ahí en sus notas, ¿verdad? Y esos defectos en la memoria espacial son mucho más tempranos que la atrofia campal, o sea, hablan de una pérdida de función antes de la neurodegeneración en sí. Entonces, yo les quiero mostrar aquí, son videos con cómo nosotros medimos la memoria espacial en el laboratorio con ratas, que es principalmente el modelo que nosotros utilizamos para estudiar la memoria espacial. Ustedes están viendo aquí una piscina, ¿cierto? Y con claves visuales, una cruz, un rombo, un triángulo, un círculo. Y en una primera fase de habituación, nosotros solo ponemos la ratita para nadar, para habituarse a este ambiente, ¿cierto? Manejando las cuestiones relacionadas al estrés. Y como ustedes pueden ver, la ratita preferencialmente ella se maneja en la periferia, pocas veces viene al centro, a veces viene a explorar al centro, pero siempre busca la periferia y la idea es que en esa primera etapa solo se acostumbre a que eh, se puede nadar, ¿cierto? En la piscina y hay claves visuales y la temperatura del agua es tal. Eh, es importante mientras ese video corre, que tiene 1 minuto, todos los trials tienen 1 minuto de duración, 60 segundos, luego después se le saca la ratita de la piscina, que es que en ese ensayo nosotros después vamos a enseñar a la ratita que ella puede salir del agua subiéndose a una plataforma que está localizada en un lugar en el espacio, que ella puede, ¿cierto?, ubicar a través de las claves visuales que están presentes eh, en la pared. ¿Ya? Entonces, en el primer día de entrenamiento, ustedes van a ver que, voy a bajar un poquito, van a ver que la ratita se demora bastante y quizás la mayor parte de las veces no encuentra esa plataforma. Y ahí aprovechando que el video corre, me gustaría hablar un poquito sobre eso, porque vi una discusión que anteriormente en la charla de la mañana o del mediodía, no sé, estaban conversando sobre la experimentación en animales bueno, decir que hay ciertos niveles de entendimiento de la biología celular y de las neurociencias en particular que dependen absolutamente, ¿cierto?, todavía de la investigación en animales. No hay manera todavía de estudiar la memoria, ¿cierto?, in silico. Entonces, claramente uno sigue los protocolos estrictos que ojalá sean cada vez más estrictos, ¿cierto?, pero que te permiten ahí mostrar a la ratita, está mostrando a la ratita que se puede subir a la plataforma. Se completó el minuto, entonces ella fue, le mostró que ahí está la plataforma, ¿ya? Y bueno, van a ver que esto de complejo, al día 6 de entrenamiento, la ratita aprende de una manera impresionante, ¿cierto? Y es ese aprendizaje que determina cambios en el cerebro que están asociados a la memoria espacial. ¿Ya? Y más aún, si después de 9 días yo retiro la plataforma del lugar, ustedes van a ver que la rata va a pasar bastante tiempo ahí porque ella está segura de que ahí había una plataforma por donde ella podía escapar y que ya no está ahí. Entonces, no es una cuestión de ver la plataforma, sino que de recordar, ¿verdad?, que ahí había una plataforma y que ella podía subirse. Bueno, esa es la memoria espacial
¿cierto? Que está afectada en la enfermedad de Alzheimer y que nosotros podemos medir. Si nosotros observamos algunos parámetros como la latencia de escape hacia la plataforma en los distintos días, vamos a ver que el tiempo cada vez más disminuye, ¿cierto? Mostrando que la ratita va aprendiendo con el tiempo. Y en ratas que son modelos para la enfermedad de Alzheimer, eso no es así, no ocurre así. Entonces yo les voy a mostrar ahora un ejemplo de que nosotros utilizamos este conocimiento, ¿cierto? Para establecer en humanos también un protocolo parecido en donde hay una tarea de memoria espacial virtual en la cual la persona también tiene que encontrar una plataforma que está escondida, basada en las claves visuales, que en este caso son una ventana, una puerta, ¿verdad? Y a la vez estamos midiendo la actividad eléctrica cerebral a un nivel de cuero cabelludo, ¿cierto? No puedo poner electrodos profundos para verificar lo que pasa a nivel de célula única, pero sí puedo ver lo que pasa a nivel de redes neuronales, ¿verdad? Y la respuesta global de lo que pasa en el cerebro mientras el individuo está realizando esa actividad. Y nosotros hicimos esto con personas jóvenes cognitivamente sanas, adultos mayores de 65 años cognitivamente sanos y personas con enfermedad de Alzheimer en su estadio inicial. Y aquí ustedes ven en la línea roja los 60 minutos que son correspondientes con el minuto en que se termina el test y se pasa a la próxima etapa. Entonces vamos viendo aquí que los jóvenes aprenden bastante rápido en comparación incluso con los adultos mayores, que también aprenden bastante bien con el tiempo, pero comparado con los adultos mayores con Alzheimer, lo que vemos es que casi todos fallan en la tarea. Que casi todos fallan en la tarea. Y que nosotros podemos medir eso en la latencia de escape, ¿cierto? En el número de errores y en la velocidad media que tienen los pacientes. Todo eso, ese nivel de deterioro. Y nosotros lo que vemos aquí es la actividad cerebral. Diles que entren acá. La actividad cerebral durante la tarea, ¿cierto? Y a la medida que va pasando el tiempo y que en ese caso nosotros estamos viendo qué es lo que pasa. ¿Me escuchan bien así? Sí. ¿Qué es lo que pasa con el deterioro cognitivo tipo Alzheimer? Entonces hay una disminución considerable en la actividad, ¿cierto? Eléctrica, tanto en las regiones occipitales al inicio de la tarea, como a la medida que se esparce la enfermedad, medida que pasa el tiempo, como no hay una progresión de esa actividad cerebral hacia la corteza cerebral. Entonces queda en la región occipital. Y eso, estoy en una presentación. Disculpen. Y bueno, esto es el grupo de investigación en que nosotros estamos desarrollando un software para, utilizando todos esos cambios que ocurren en la enfermedad de Alzheimer, en el deterioro cognitivo inicial, poder, a través de un algoritmo de inteligencia artificial, llegar a determinar si una persona tiene Alzheimer o no. Y aquí ustedes ven el estudio que está que nosotros
estamos llamando, ¿cierto? Reclutando los pacientes. Y ustedes ven aquí un esbozo del software. Ahí, un esbozo del software que para cada uno de los pacientes puede arrojar un resultado negativo o positivo o pendiente dependiendo de los datos que se les entrega. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos moleculares de la pérdida de memoria que ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, disculpen. Bueno, entonces, volviendo aquí, ¿cuáles son los cambios moleculares? Primero tienen que ver con las señales de calcio. Aquí ustedes ven cómo es compleja las señales de calcio, cómo son reguladas a través de diversos receptores que están en la membrana, receptores que están en el retículo endoplasmático, en la mitocondria, en el núcleo, ¿cierto? Todos estos contribuyen para que el nivel de calcio intracelular sea tan bajo y aumente coordinadamente en ciertas condiciones en respuesta a ciertos estímulos. Entonces, en ese sentido, quiero llamar aquí la atención para el receptor de rianodina, que es un receptor que está en el retículo endoplasmático. Y si ustedes miran aquí el retículo endoplasmático dentro de la neurona, fue descrito en 1998 como una neurona dentro de la neurona. Y esa fue una foto que yo tomé en 2011 del RIR, en que nosotros podemos ver que el receptor de rianodina está homogéneamente distribuido, ¿cierto? Y que probablemente tiene un rol muy importante que todavía estamos por descubrir. Y en ese sentido, quiero hablar de un proceso que es muy interesante que se llama Calcium Induced Calcium Release, o mecanismo de liberación de calcio inducido por calcio, en el cual nosotros dejamos de creer que solamente el calcio que ingresa a través de la membrana extracelular, ¿cierto? Y aumenta dentro de la célula es importante, sino que más que eso, y principalmente en una célula polarizada como es la neurona, que este calcio que ingresa puede ser agonista del receptor de rianodina, que a su vez libera calcio desde el retículo, es un receptor canal que es activado por calcio y libera calcio desde el retículo, y este calcio entonces activa el RIR que está al lado y así sucesivamente, y nosotros entonces pusimos esa visión de que activaría la plasticidad sináptica y produciría cambios en el núcleo solamente a través de este mecanismo de amplificación que está ejecutado por el receptor de rianodina. Entonces, bueno, yo no voy a tener tiempo de contarles toda la historia, pero lo que pasa es que hemos podido establecer que este receptor de rianodina y particularmente la isoforma 2 es muy importante para los procesos de plasticidad sináptica y memoria. Y recientemente nosotros hemos podido demostrar que el receptor de rianodina, a través de esa liberación de calcio inducida por calcio, induce señales de calcio nucleares que modifican la expresión de genes como importantes, como genes antioxidantes, y la fosforilación de CREB, la expresión de NEPAS4, que son factores de transcripción que dependen de calcio nuclear. Y ahí les quiero mostrar cómo el receptor de rianodina es importante en la respuesta a la actividad neuronal. Entonces aquí le estoy poniendo primero el trabajo de Pedro Lobos, en que activamos las células con gabacina, que lo que hace es inhibir a GABA, que es el receptor que es responsable por la inhibición, y entonces promueve que las neuronas sincrónicamente tengan una actividad neuronal. Y ahí ustedes están viendo el calcio intracelular, que es medido por una sonda fluo 4, que es citoplasmática, ¿cierto?
Pero si transfectamos a las neuronas con un sensor que es específico para calcio nuclear y hacemos el mismo tipo de estímulos con gabacina, lo que vemos es que en el núcleo también hay ese mismo tipo de respuesta sincronizada de aumento de calcio que y responde, ¿cierto?, por cambios en la expresión génica. Y lo que nosotros mostramos es que cuando inhibimos la isoforma 2 del receptor de rionodina, en ese caso nosotros utilizamos un SH2, entonces inhibimos la expresión, ¿cierto?, de este receptor. Lo que vemos es que hay una disminución considerable de la respuesta a gabacina, mostrando que el RIR2 es importante para esa actividad. También así, cuando hacemos un caging de glutamato, el glutamato está enjaulado, entonces hacemos un estímulo para desenjaular este glutamato con láser y ahí ustedes ven la respuesta normal, hay una señal de calcio, ¿cierto? Típica de la respuesta a glutamato y cuando al contrario tenemos el pretratamiento con el SH de anti-RIR2, estos aumentos de calcio no ocurren en respuesta al uncaging de glutamato en los mismos niveles que ocurren entonces en respuesta a glutamato en ausencia del SH-RIR2. Y otro tipo de estimulación es High Frequency Field Stimulation, hace una estimulación eléctrica con una parrilla que está diseñada en el laboratorio para hacer esto y en que nosotros vemos también por GCAMP la respuesta del calcio nuclear aumenta, ¿cierto?, de una forma coordinada y que la previa incubación con un SH anti-RIR2 inhibe significativamente, mostrando entonces que así como en los otros trabajos confirmando que el RIR2 es súper importante en la plasticidad sináptica y en la memoria hipocampal. Y estos fueron el trabajo de Pedro Lobos principalmente, Alex Córdoba e Ignacio Vega, que ambos salen de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas como excelentes estudiantes. Y también participando en ese proyecto en que nosotros estamos ahora abocados más a entender, ¿cierto?, cuáles son los factores de transcripción y los genes que están involucrados en esta respuesta. Para eso tenemos un proyecto en colaboración con Alemania, un Chile, Alemania BNBF, en que estamos colaborando con el doctor Hilman Beiring para entonces seguir entendiendo un poco más de lo que pasa en respuesta al calcio nuclear, de que depende el receptor de rionodina. Y ahí quiero dejar un mensaje importante. Cuando nosotros hablamos de calcio, siempre uno dice, calcio mata las células, calcio induce memoria, calcio también está relacionado con el ETP. Entonces, si nosotros miramos una respuesta de calcio en osito de Xenopus en desarrollo. Ustedes ven estas ondas, ¿cierto? También si miramos en un cardiomiocito, célula del músculo cardíaco, una onda de calcio que es muy particular, que está relacionada a la contracción, o en fibroblastos en respuesta a peróxido y de hidrógeno, una respuesta bien nuclear, o a lo que yo les mostré antes, la respuesta gabacina, ¿cierto?, que hace con que las células se sincronicen en una respuesta, o finalmente el uncaging de glutamato, que puede ser una respuesta muy localizada y que se propaga, ¿verdad?, para las otras regiones de la célula. Lo que yo estoy hablando es que existe una distribución espacio-temporal de la señal de calcio que finalmente se traduce en un código y es este código el que determina lo que la célula va a hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de las neuronas, una señal de alta frecuencia en alta intensidad es relacionada al LTP y la memoria, mientras que una señal de calcio intracelular de baja frecuencia y baja intensidad es relacionada al LTD y al olvido. Y ahí volvamos al péptido beta-amiloide. Cuando yo pongo beta-amiloide en las células, en las neuronas de hipocampo, lo que veo es que hay un aumento en el calcio intracelular, pero si ve, no es un aumento, es 1,5 veces,
máximo, es un aumento moderado, pero que dura en el tiempo, ¿cierto? Y, eso se relaciona con esta parte del gráfico anterior que les mostré. Y es lo que nosotros también mostramos es que ese calcio que aumenta en respuesta a los ABOs depende tanto de un receptor que está en la membrana, que es el NMDA, porque si bloqueo el NMDA con NM401, yo bloqueo completamente la señal, y también, pero también depende del receptor de rianodina, porque si yo bloqueo el receptor de rianodina, yo tengo solo un poquito del aumento total que causa el beta amiloide, que probablemente responde solo por la entrada y no por la amplificación, ¿cierto? Que esperamos que ocurra con el receptor de rianodina. Eso nosotros mostramos por primera vez en el año 2011. Pero no es solo eso, sino que cuando yo, ese aumento, ¿cierto? Si yo mido con la sonda nuclear, con el GCAMP nuclear, ¿cierto? Transfectado, que solo me mide los ABOs, las señales de calcio en el núcleo, yo veo que también ese aumento es duradero en el tiempo, de baja intensidad ocurre en el núcleo, pero que si yo antes dejo ese beta amiloide por 6 horas en las células y después voy a estimular con gabacina, que normalmente sincroniza las células en esos aumentos que yo les mostré anteriormente, lo que pasa es que esta señal de gabacina se pierde completamente. Entonces, esto que está aquí duradero en el tiempo, finalmente se traduce en una discapacidad de formar los patrones que son necesarios para que la actividad neuronal provoque las respuestas que tiene que provocar. Entonces, eso se relaciona, por ejemplo, que nosotros hemos visto que cuando ponemos la neurotrofina BDNF en cultivo, sabemos que apenas en 45 minutos nosotros podemos apreciar el crecimiento de las espinas dendríticas. Pero en presencia de ABOS previamente, esas 6 horas de ABOS antes me impiden que esas espinas crezcan en respuesta a BDNF. Y también pasa eso si yo inhibo el receptor de rianodina, mostrando que esta señal, ¿cierto?, de plasticidad sináptica depende del receptor de rianodina. Y a pesar de que la señal de calcio inducida por ABOS está relacionada con la actividad del receptor, lo que vemos a largo plazo es que la presencia de ABOS inhibe la expresión de ese receptor, o sea, disminuye el contenido de proteína, en particular el receptor de rianodina tipo 2, y eso lo vimos tanto por Western blot como por PCR, y también vimos en presencia o ausencia de BDNF, que era exactamente lo mismo. El aumento de RID2 que ha requerido para que el BDNF haga crecer la espina no ocurre en presencia de ABOS. Entonces, ahí nuestra próxima pregunta fue saber si directamente tener menos RIF2 afectaba la memoria espacial. Y vimos, bueno, primero inyectando oligómeros de beta a las ratas, vemos que hay un daño a la memoria espacial, aquí medido con otra forma de memoria espacial que lo hace SMACE, en que la rata tiene que encontrar una comida, una recompensa en uno de los pocillos, pero también se mide muy parecido en que ustedes ven hay un déficit de memoria cuando se inyecta ABOS, y que se relaciona a una disminución significativa de la isoforma 2 y no de la 3 del receptor de rianodina. Y que además, si yo directamente inyecto un oligonucleótido antisentido contra el receptor de rianodina en una rata que ya había aprendido la tarea, yo también tengo un daño de memoria, mostrando cómo ese receptor es fundamental entonces para la memoria espacial. Pero hay, entonces, sabiendo eso, ¿cierto? Que el receptor de rianodina es fundamental para la memoria espacial, yo no puedo simplemente bloquear el receptor de rianodina para evitar las señales de calcio de ABOS, porque esto me va a danificar la memoria. Entonces, hay una otra cosa que es necesario saber sobre ese receptor, y es que él es modulado por especies reactivas de oxígeno. La modulación redox es notoria de ese receptor. Entonces aquí estamos viendo el tiempo de abertura del receptor en canal único en bicapa lipídica por la concentración creciente de calcio intracelular, y en lo que nosotros vemos normalmente en condiciones de normoxia, ¿cierto? Es una campana gaussiana, pero cuando hay niveles de oxidación más altos,
el receptor abre a menores concentraciones de calcio y se mantiene abierto por más tiempo, mientras que si las condiciones son totalmente reducidas con un antioxidante, yo modulo hacia el negativo en la apertura, aunque haya mucho calcio como agonista. Entonces, ese es un sensor redox. Entonces, nosotros si ponemos un agonista del receptor de rianodina como el 4-CMC, vemos un aumento de calcio, de las señales de calcio que son mediadas por el receptor de rianodina, que son completamente prevenidas si yo tengo una preincubación con un antioxidante como el NAC, la N-cisteína. Y así también cuando inyecto el beta-amiloide a las células, trato las células con el péptido beta-amiloide, es aquella señal de calcio que es duradera en el tiempo, también se inhibe significativamente aún en respuesta a los hábitos. No solamente con ese antioxidante, también hay otras formas, otras estrategias que también previenen, ¿cierto? Mostrando que la presencia de ROS es importante para las señales de calcio. Y si hablamos de ROS, nos recordamos tanto rápidamente de la mitocondria, que aquí nosotros estamos viendo un monito en el cual se muestra el retículo endoplasmático cerca, ¿cierto? Como un dador de calcio al cual puede ser captado por la mitocondria, que puede sufrir, dependiendo de la cantidad de calcio, diversos procesos, incluso tóxicos, como la formación del poro de transición mitocondrial con liberación de citocono C. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que cuando tratamos las células con oligómeros de beta, que nosotros vemos una mitoperican invertida, que aquí disminuye su fluorescencia dentro de la mitocondria cuando se une a calcio, mostrando que la beta causa un ingreso de calcio dentro de la mitocondria, y mostramos que si tratamos previamente con NAC o inhibimos el RIR, bloqueamos esa entrada de calcio hacia la mitocondria. Lo mismo haciendo directamente con el agonista, si agonizo el receptor de rianodina, entra calcio a la mitocondria, y si yo bloqueo con rianodina inhibitoria, se bloquea esa entrada de calcio. Y si miramos entonces ahora como una sonda de ROS, la generación de ROS en la mitocondria, lo que vemos que también es la presencia de antioxidantes inhibe dentro de la mitocondria la generación de ROS, que es normalmente inducida por los HAVOS y que es inhibida aquí, como ustedes pueden ver, tanto aquí estamos viendo mitosox con NAC y aquí mitosox con la rianodina farmacológica inhibitoria. Y otra cosa que nosotros notamos también es que cuando tratamos las células con los HAVOS, si bien en esas concentraciones no mata la célula, hay una fragmentación mitocondrial súper interesante en comparación con las neuronas controles, y que no ocurre en la glía. Si miramos aquí todavía son tallarines, la glía, esas mitocondrias. Pero que con el beta-amiloide en las neuronas hay un aumento progresivo de la fragmentación, ¿cierto? Dependiendo de dosis dependiente, en que nosotros pudimos cuantificar, y que también es inhibido si yo bloqueo el receptor de rianodina, sea con rianodina inhibitoria o con N-acetilcisteína. Y ahí, obviamente, nuestra próxima opción fue tratar las ratas oralmente in vivo, ¿cierto? Con el NAC, y vimos que el NAC previene tanto el deterioro cognitivo cuanto las actividades anormales del receptor de rianodina en canal único, y eso tiene que ver con que el NAC es el principal precursor del GSH, que es el principal antioxidante endógeno que existe, y este paper fue publicado en Frontiers in Aging Neuroscience por Jamil Elmore, quien terminó su doctorado hace un tiempo, y que dará origen a otros estudios en relación a la propiedad neuroprotectora de NAC. Entonces, en resumen, los oligómeros de beta inducen varias respuestas que están relacionadas a las señales de calcio mediadas por RIR, aumentos de ROS, inhiben la LTP, inducen la LTD, inducen fragmentación mitocondrial, inhibe la síntesis de ciertas proteínas que están relacionadas con plasticidad sináptica, inhibe la remodulación de espinas dendríticas e inhibe la memoria espacial.
Y el NAC, a través de su efecto anti-ROS, tiene una capacidad de modular el receptor de rianodina y así proteger contra varios de los efectos que nosotros observamos. Y eso. Y finalmente, decir que yo hablé principalmente del beta-amiloide, sus efectos, pero actualmente nosotros sabemos que el beta-amiloide sería la trompa solamente de lo que sería el gran elefante, que es la enfermedad de Alzheimer, en donde varios otros factores estarían asociados, como ejemplo la inflamación y condiciones, hábitos, ¿cierto?, de la vida diaria podrían influenciar directamente en esa enfermedad, en esa patología, cosa que van a tener que invitar ahí a algunos compañeros del doctorado en ciencias odontológicas para contar un poco. Yo los invito también a saber que existe ese doctorado en facultad al lado y que está abierta a todos los profesionales del área de salud, no solamente a los dentistas. Y eso, muchas gracias al grupo, al equipo que ha trabajado en ese trabajo, especialmente a Pedro y a Ignacio y a los colaboradores asociados. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a la doctora por su hermosa presentación. Y surgieron varias preguntas, pero tenemos tiempo para algunas poquitas solamente. Así que la primera dice, ¿por qué no estudiar el efecto del receptor IP3? ¿Por qué el foco es el receptor de rianodina? Perfecto. El receptor de IP3 ha sido incluso tal vez más estudiado que el receptor de rianodina. También tiene una asociación importante con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, nosotros sabemos que el receptor de IP3, por ejemplo, su expresión está mucho más asociada al a la dendrita y no a las espinas en sí. Y además, por el hecho de que el receptor de IP3 responde a IP3, ¿cierto? Como agonista, y las neuronas, las señales de calcio en neuronas cuyo agonista del receptor de rianodina es el calcio, ¿cierto? Es una forma de comunicación que es extremadamente importante. Y estaba el receptor de rianodina, la verdad, muy relacionado al músculo esquelético y poco estudiado. Entonces nosotros en ese sentido nos abocamos sin desconocer que el receptor de IP3 también tiene una función en amplificación muy importante en neuronas, pero teníamos seguridad de que estaba subexplorado y con eso entramos a un campo súper interesante que estaba abierto, estaba novedoso y que nos permitió entonces hacer publicaciones importantes en el área también por esa oportunidad. Entiendo. Dentro del mismo contexto, Kevin pregunta, ¿es el receptor lo fundamental o son los flujos de calcio? Bueno, sin duda son los flujos de calcio, pero yo puedo decirte que este receptor en particular en músculo y en neuronas, por lo menos, es fundamental. Si nosotros miramos tanto lo ubicuo de su expresión, ¿cierto? El hecho eso de la neurona dentro de la neurona, ¿cómo tú explicas, ¿cierto? Que algo que pasa ahí en la espina dendrítica vaya a lograr llegar al núcleo tan rápido. Eso tiene que ver justamente con ese tremendo organelo que está ahí, que es el retículo endoplasmático y que permite entonces que en una célula que no es redondita como la neurona ocurran esa señalización tan rápida. Alexander Vergara pregunta, ¿cómo el ejercicio físico actúa de manera beneficiosa en relación al Alzheimer, ya que produce un aumento de calcio intracelular, al igual que el aumento del BDNF, lo cual también podría combatir el Alzheimer, se me imagina? Sí, bueno, súper buena pregunta. Eso está demostrado. El ejercicio físico es un factor protector. En varios modelos de Alzheimer está demostrado eso. Y probablemente eso tiene que ver con que tú entrenas al organismo, ¿cierto? A volver a los basales, ¿cierto? A no quedar en los estados de activación crónica. Entonces,
principalmente cuando uno habla en las señales de calcio, el volver al basal, ¿cierto? Es súper importante. Entonces nosotros sabemos que con el ejercicio físico se normalizan varias moléculas, ¿cierto? Que están relacionadas con la regulación, por ejemplo, del calcio intracelular, que es lo que nos convoca. Si tenemos, por ejemplo, un ejercicio físico estresante que causa mucha fatiga, eso también va a tener un efecto nocivo, pero un ejercicio físico que se mantiene en el tiempo, que es moderado, tiende a permitir que todos los basales se vuelvan a su normalidad y eso permite que las señalizaciones sean eficientes. La última pregunta. Jorge Concha del SICA envía sus saludos y pregunta, una vez inyectados los ABOs, ¿cuánto dura el efecto? ¿Se forma la placa a la larga o simplemente desaparece? Nosotros no sabemos, no hemos visto la formación de placas en sí. Nosotros hemos acompañado los oligómeros del beta-amiloide con anticuerpos anti-oligómeros y vemos que por lo menos hasta una semana después de la inyección están, pero no hemos acompañado, por ejemplo, a los meses para ver si se retorna al normal, porque ese es un modelo agudo. Los modelos de placa de transgénicos sí se mantienen en el tiempo y van aumentando con el tiempo, son irreversibles y eso va dañando la memoria a la medida que el tiempo pasa. Bueno, nuevamente agradecerles por su presentación, muy buena. Muchas gracias. Y quedan todos cordialmente invitados para la siguiente presentación que corresponde a la charla magistral. Muchas gracias. Gracias.